Bien, vamos a continuar entonces con las estafas especiales. Vamos a terminar hoy. Nos quedaban las estafas del 173, inciso 10. Esto es la defraudación so pretexto o con el pretexto de remuneración a los jueces o funcionarios públicos. Dice textualmente el 173, inciso 10, que el que defraudare con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos. ¿Cuál es la acción típica acá? Aquí el autor afirma falsamente tener que pagar una remuneración a un juez o a cualquier funcionario público por haber cumplido algún acto o a cumplir un acto que corresponde al ejercicio de sus funciones. Es una, como dice el mismo inciso, una remuneración supuesta, supuesta en el doble sentido de que ni se debe, es decir, es una remuneración que no se puede pagar por servicio público y que no es real, en el sentido de que él tiene que pedirla para él, el autor, o para un tercero, es decir, una cobra por eso, ¿no? Supongamos que la remuneración efectivamente se la tiene que dar al juez o al funcionario público. En ese caso, el autor, el que pide, lo pide si lo pide en nombre del juez o del funcionario público, será un delito de cohecho. En caso de que la víctima, la supuesta víctima del inciso 10 sepa esto, será partícipe. Por lo tanto, acá en el inciso 10 lo que estamos hablando es fuera de los casos del cohecho. En este caso el autor le cobra una supuesta remuneración, supuesta, repito, porque ni se debe, pero tampoco la entrega realmente el autor al juez o al funcionario público. En estos casos la víctima cree sinceramente, de buena fe, que se debe jurídicamente esta suma, cuando no es así, ¿no? Por eso discuten también los autores del momento de consumación. Por ejemplo, algunos autores como Núñez consideran que el perjuicio se produce cuando que hay perjuicio, aunque la víctima crea de buena fe que debe esta prestación y el autor efectivamente le realiza la remuneración al juez o funcionario público. Consideran que no hay ningún perjuicio para la víctima en el inciso 10 porque se produjo realmente el servicio prestado por el funcionario o el juez, y de esta forma la prestación del funcionario público sería jurídicamente compensatoria. Núñez dice que no, aún siempre que la víctima en el inciso 10 crea de buena fe que está pagando legalmente y que se debe legalmente esta supuesta remuneración, ya queda consumado el perjuicio. Este inciso 10, como ustedes pueden ver, hoy es prácticamente de poca vigencia histórica, atento que la inmensa mayoría de los ciudadanos saben de que los servicios públicos no son remunerados, así que es muy difícil que se den. Pero por las dudas es uno de los supuestos. De todas maneras estamos hablando de estafas especiales, si no estaría acá, entraría en el 172. Bien, el último caso de estafas especiales que nos queda o defraudaciones por ardid engaño es la del inciso 16, ¿no? El inciso 16, incorporado por la ley denominada Delitos Informáticos del 2008, sancionada en el año 2008, la ley 26.388, dice el inciso 16, el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Este inciso fue incorporado por la denominada
ley 26.388 o ley de delitos informáticos. Quizás vamos a dedicar una clase especial a los delitos informáticos para verlos en su integridad, o inclusive vamos a hacer una jornada que estamos pergeñando para el segundo cuatrimestre sobre algún especialista en el tema y sobre la ley de delitos informáticos en forma integral. Aquí nos interesa entonces lo que le acabo de leer, el inciso 16. Recuerden que la ley de delitos informáticos es muy importante porque incorporó como concepto el artículo 77 del Código Penal, equiparó firma y documento y e instrumento privado a la firma y documento digital. Es decir, incorpora en el artículo, dice, el término documento comprende toda representación de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para la fijación, para el almacenamiento, archivo o transmisión. Los términos firma y suscripción comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Y los términos instrumento privado y certificado comprenden el documento digital firmado digitalmente. Es decir, esto es muy importantísimo porque lo vamos para las estafas documentales. Ya vimos, por ejemplo, que la suscripción engañosa de un documento, la supresión, mutilación u ocultación de un documento, todas las estafas documentales se pueden entonces cometer también sobre un documento digital. Es decir, porque siempre que sea el documento, el documento significa todo aquello que represente jurídicamente la voluntad de obligarse, ¿no? Del cual surge un obligarse o de extinción, pero siempre que tenga un efecto jurídico. No interesa el soporte, puede ser en papel o puede ser un soporte digital. Eso es lo que quiere decir. Entonces, recuerden que en la significación de los conceptos empleados en el código, en el último artículo de la parte general, en el artículo 78, pero bueno, era 77 en ese entonces, después fue 78, después se lo cambió. Tienen que tener en cuenta que la ley de delito informático entonces definitivamente corta la discusión que había en doctrina y hasta en jurisprudencia si un documento digital era un documento susceptible de ser falsificado o de ser suscripto engañosamente, ¿no? O de ser mutilado o de ser suprimido o de ser ocultado. Bien, cada vez que la ley entonces utiliza la palabra documento en la legislación penal, debe leerse el documento no solamente escrito, sino también de documento digital. Se puede falsificar su tenor, se puede falsificar su firma, porque la firma escrita es la misma que en papel, es la misma que la firma digital. Esto es, vuelvo a repetir, sumamente importante. A partir del año del 2008, con la ley denominada de delitos informáticos, que no solamente introduce estos conceptos en la parte general, sino también que introduce varios delitos informáticos en la parte especial, que ya los tienen que haber visto con los otros profesores. Por ejemplo, introduce el daño informático en el capítulo de daños, introduce en la delitos contra la libertad, introduce en el capítulo sobre violación de secretos y de la privacidad, el artículo 153 bis, el 155, el 157, el 157 bis, son todos los casos de acceso indebido a comunicaciones electrónicas, apoderamientos de comunicaciones electrónicas, difusión de datos personales, en fin, todo lo que habrán visto ya con el doctor Helve.
Entonces, y también la ley esta ley de delito informático eh, tiene este, digamos, influencias en delitos sexuales, ¿no? En la pornografía infantil, ¿no? Bueno, más tarde, hace poco, se incorporó hace poco, hace 4 o 5 años, el delito de grooming. Eh, Bien, y otras reformas que, bueno, no me corresponde a mí dar. Lo que sí, lo que me corresponde dar de los delitos informáticos es lo que se llama lo que le acabo de leer, el inciso sexto, perdón, 16º del artículo 173 como una defraudación. ¿En qué consistiría el fraude aquí? El fraude consiste en alterar un sistema informático o un sistema de transmisión de datos. En puridad no sería una estafa, porque para que haya estafa tiene que haber ardido engaño, que sería de alteración del sistema informático, pero que deba inducir en error a una persona, no a una máquina, como en estos casos. De todas formas, como ocurrió también con las tarjetas de crédito en el inciso quinto, el legislador consideró que toda aquella estafa que se cometa, toda aquella defraudación que se cometa utilizando una operación automática o un sistema informático, un sistema de transmisión de datos, alterándolo, se considera una defraudación, se considera una estafa. Este es el famoso phishing o phishing, donde, ¿cómo es? Ha tenido un auge descomunal en los últimos años y por eso se utilizan tantos sistemas de seguridad en los bancos, ¿no? Con los tokens, los dispositivos de seguridad cada vez más sofisticados, porque más sofisticados son los hackers también, ¿no? En este caso de phishing, lo que hacen como delito informático es en la modalidad de buscar datos claves de los usuarios de los sistemas financieros o bancarios generalmente, ¿no? Para obtener los datos de cuentas corrientes, de cuentas bancarias, y así proceder a las transferencias de montos, de dinero de una cuenta a otra, o bien utilizar esos datos para hacer operaciones por internet, y bueno, tantos negocios que pueden llevar a cabo alterando estos sistemas informáticos. Recuerden entonces, de la ley de delitos informáticos, lo que les tiene que quedar claro a ustedes es la modificación que realizó en la parte general del código, fundamentalmente equiparando la noción de documento firmado al documento digital, de la firma en un escrito en papel con la firma digital o suscripción, que es lo mismo. El instrumento privado también comprende el documento firmado digitalmente. Eso lo vamos a ver en los delitos de falsedades, los delitos contra la fe pública. Bueno, con estos dos últimos delitos o tipos penales damos por terminado las estafas especiales. Recuerden que las estafas especiales, porque ahora son estafas especiales, valga la redundancia, son defraudaciones por ardido engaños, que están todas en el artículo 173 y 174, como hemos visto. La habíamos clasificado en 4 grupos, las estafas especiales, por una cuestión didáctica y de exposición. Habíamos distribuido en estafa en las cosas, estafas mediante documentos, estafa con pretexto de remuneración en los jueces y las estafas informáticas, que estas dos últimas las acabamos de ver. Las estafas en las cosas, recuerden los 173, inciso 1 y 9, que habíamos visto el inciso 1, donde el ardido engaño se utiliza en el cumplimiento de una obligación de dar, donde la sustancia, la calidad o la
cantidad es menor de la debida. Recuerden el inciso 9, el delito de estelionato, también, donde uno vende como si fuera libre un bien que está embargado, o está agravado, o es litigioso, o vende como propio algo que es ajeno. Recuerden que el ardid estaba en esconderle a la víctima la condición jurídica en que está la cosa. El autor vende como libre o como propia algo que no está libre ni es propio, es decir, es ajeno. Y habíamos visto que las estafas en las cosas, o donde hay una cosa siempre dando vuelta, se agravaba por en la estafa de seguro o usando medidas o pesas falsas, pesas o medidas falsas, perdón, que es una modalidad del inciso 1, o la venta de los materiales de construcción, es decir, cuando el empresario de una obra de construcción o el constructor de la obra utiliza materiales de menor calidad que ponen en peligro la seguridad de los bienes y las personas o del Estado de forma indeterminada, estaba grabada. Después teníamos la estafa mediante documentos, ahí vimos el inciso 3, 4, 6, 8, 14 y 15, es decir, la suscripción engañosa de documentos, la estafa mediante contratos simulados falsos recibos, la estafa mediante supresión, mutilación, ocultación de documentos, y la estafa que podía llevar el tenedor de letras hipotecarias no anotando los pagos parciales. Y el 15 son las estafas con tarjeta de débito, de compra o de crédito. Con esto entonces vuelvo a repetir, por terminado todo lo referente a las estafas. Ya vimos estafa genérica, 172, y vimos todas las estafas especiales que están en el 173. Son las defraudaciones por ardido engaño, genérico 172, defraudaciones por ardido engaño que están en el 173, son las estafas especiales. En el próximo video vamos a comenzar con las defraudaciones no por ardido engaño, es decir, no se llaman estafas, se van a llamar defraudaciones por abuso de confianza jurídica. Bien, voy a detener aquí la grabación. Bien. ...29 de julio. ¿Qué es? 15.